Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden. Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante. Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante. Buenas tardes, ¿cómo andan todos, todas y todes por ahí? ¿Cómo estás, Marce? ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andas, Pati? ¿Cómo andan? ¿Qué dice Diego por ahí? No sé si anduve diciendo disparates sí, ya. Yo creo que sí, pero no importa. ¿Salió? Sí, bueno. Ni tanto. Estaba intentando prender un parlante. Sí, es lo que tiene. Y me fue más o menos como me suele ir en la vida. Ah, lo que fatalista. Está apagado. Yo creo que la vida te va bastante bien, sí, porque bueno. venís cada martes acá al Filósofo Ignorante, te reciben bien en esta radio que es la Uniradio. Tan mal no te va. Hasta me ceban mate a veces. ¿Viste? A veces. ¿Viste? A Así veces. que tan mal no parece ir. Te pones la música que querés, invitás a la gente que admirás, que querés. Exactamente, para conversar. no. No sé, la verdad que no sé qué más querés. Pero soy uruguayo y me quejo. Ah, eso sí. El deporte nacional. Ahora, hablando de deporte, Decime. que también hoy vamos a hablar alguna cosa de eso. ¿Sabes que me llegó una información? De que hay... qué suspenso le pusiste. Sí, me llegó una información de que aparentemente hay Se algo... retira Suárez, no me digas nada. Bueno, hay una posibilidad. hay un rumor. Bueno. Hay un rumor, no sé si estoy bien con la información Sí. y ese tipo de cosas. No sé si jugará esta noche ese muchacho. No, pero otra cosa que no tiene nada que ver. Parece que el viernes Ajá. 13, hojaldre, viernes 13, con razón, ¿no? A las 17:30, en algo que yo no conozco y que de lo cual capaz que vos me podés decir algo, que es el espacio Colabora, porque yo no sé, se va a estar hablando, va a haber como un conversatorio que se llama ¿Qué normas queremos jugar? Y parece que va a haber un intercambio con ciertas preguntas interesantísimas, como cuáles son las barreras específicas que enfrentan las personas, y acá es que se me complica, LGBTQI+, al momento de habitar el deporte, qué medidas pueden tomar las instituciones deportivas para garantizar la inclusión efectiva de estas personas, y así. Y no me llegó una lista de nombres de todos quienes van a participar ahí, pero sí de una persona muy importante que es Patricia Pujol. Muy importante para este programa, Bueno. solamente, únicamente. Y nosotros hablamos para desde mi casa acá. en La Teja, por ejemplo. Pero ¿desde qué lugar hablamos? Hablamos desde aquí. O sea, no vamos a reclamar eso de que cada vez que decir algo tenés que decir que te parece a vos. Así es. Arenal Grande entre Avenida Uruguay y Mercedes. Está hecha esa invitación para el viernes a conversar en una actividad que hace el ISEF. Ajá. Con Uruguay Celeste, y que está, en realidad es una actividad que transcurren muchas actividades durante toda esta semana, y el viernes cierra con este conversatorio donde nos han planteado unas preguntas, la verdad que bastante desafiantes. Sí. Y bueno, ahí estaremos conversando con colegas. Y ahí estuviste estudiando. Sí, estuve leyendo, por supuesto, vos me conocés. ¿Te llevas un resumen? Me llevo un resumen, me llevo las preguntas contestadas. En realidad las escribo, pero después uno improvisa, porque después se da una conversación y es mucho más rico que leer, así que bueno, veremos. Uno se lleva el papelito que después no mira y dice cosas distintas a las que estaban allí. Claro, ¿y por qué no dije esto, no? Después a las 8 de la noche recuerda que no dijo todo aquello que había escrito para leer. Mira, bueno. Cada vez que terminamos un segmento como el que vamos a tener hoy, a mí me pasa ese tipo de cosas. Claro, seguramente. Bueno, volvemos a la presentación de estos conductores con los dos conductores hoy aquí en el piso. Así que se la pedimos a Diego. Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón. Marcelo Fernández Pavlovich,
Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas. Muy bien hecha esta presentación. Vamos a contar qué segmento tenemos hoy, porque este programa cambia martes, ¿no? Martes a martes de segmento. Hoy tenemos nuevamente personas invitados, porque vamos a conversar en el banquete, en ese segmento donde siempre tenemos porque aparte, en realidad vamos a revelar, no era siempre. No era siempre, pero en todos los banquetes hemos tenido a Ricardo Marquicio, doctor en Filosofía por la UBA, grado 5 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y Fernanda Diab, magíster en Ciencias Humanas por la Universidad de la República también. Ella es docente grado 3 en Humanidades, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Los tenemos hoy aquí presentes en este banquete nuevamente. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, muchas gracias por la recepción tan cálida como siempre, ¿no? Y con enorme gusto de participar en este programa. Es realmente, para mí es muy grato tenerlos acá y conversar. Y vieron que siempre quedan cosas pendientes. Un montón. Que nos vamos conversando, en general nos ha pasado que caminamos algunas cuadras juntos y siempre van quedando cosas así en el tintero. Y de hecho elegimos para este banquete del día de hoy justamente tomar cosas que hayan quedado en el tintero para explayarnos sobre eso. Pero capaz que antes que eso vamos a presentar el segmento en cuestión. Diego. ¿Cómo no? Entre Narcisos y Playboy que vomitaba la pantalla argentina, afirmando la unión de todos para poder pagar. Dio la receta rebuscada de una cosa. Vas a tener que explicar un poco, van a tener que explicar en realidad cómo es esto de dejar hilos para después seguir tirando de esa madeja y hacer entonces programas consecutivos con la temática deportiva, que a mí me encanta, igual, a mí me parece maravilloso. Sí, alguien podría decir que en realidad somos un conjunto de personas vagas que en realidad siguen con el mismo tema para no pensar en otros, ¿no? Podría ser una posibilidad. Pero nos había dado la sensación de que a cada una de nosotros quedó como algo por decir sobre esa temática deportiva en cuestión, que tenía un título ahí que le habíamos puesto, no sé si vos te acordás, Pati. ¿El anterior? El anterior, sí. ¿Es el fútbol el opio de los pueblos? Ahí va, estuvimos ahí como hablando de eso. Y bueno, la sugerencia hoy era partir de ese punto para luego instalarnos en alguna temática que parte de ahí, pero que es un poco más amplia. Hoy no hubo sorteo para arrancar, ¿eh? No hubo sorteo. ¿Quién arranca? Vos sos la conductora. ¿A quién le das la palabra por...? A Fernanda. Yo te la paso acá a Fernanda. Ay, Fernanda también me hace cara. Bueno, si vas a Fernanda, yo estoy muy de acuerdo que empiece Fernanda. ¿Qué nos dice la violencia, ¿no? En el deporte. Es el planteo para el programa de hoy. Supongo capaz que les quieren atar algún final posible de la conversación anterior y entonces iniciar esta. No hay problema. Muchas gracias de nuevo por la invitación y es un gusto estar acá y bueno, es una oportunidad para encontrarnos y es verdad, siempre nos quedan un montón de cosas. Mi memoria está pasando por un momento de mucha fragilidad, así que voy a tratar de retomar un poco a partir del nuevo desafío que es pensar o reflexionar acerca del deporte en el contexto de un problema mucho más amplio y que para la filosofía también ha sido un problema de reflexión y de interés permanente, que es el problema de la violencia. Entonces, una de las primeras consideraciones que es importante realizar tiene que ver con el carácter que tiene dentro del análisis de la violencia del deporte y pensarlo como
bueno, es lo que vemos, ¿no? Es algo a lo que nos exponemos o tenemos acceso más directo, pero pensar si las expresiones de violencia, no estamos diciendo que el deporte sea violencia, lo analizamos en la anterior charla y dimos cuenta de un montón de rasgos y características del deporte, hasta se habló de la posibilidad de que sea un vehículo de educación en virtudes ciudadanas, o sea que no lo estoy caracterizando como violento, pero sí las expresiones de violencia que se dan en el fútbol, pensarlas como formas de violencia subjetiva, es decir, aquellas formas que expresan a cierto nivel simbólico una violencia, pero que detrás tiene una violencia objetiva o una violencia estructural. Entonces, muchas veces se pretende combatir la violencia que aparece en el fútbol con ciertas, no sé, la aparición de la policía o cercando un área donde se va a jugar un partido, pensando en el fútbol. Y esas formas que se expresan de violencia en los partidos de fútbol o en cualquier otro deporte son simplemente una parte del asunto, es decir, algo así como lo que se ve, ¿no? Si la violencia fuera una especie de iceberg, lo mínimo que vemos es lo que se expresa en esos encuentros y lo llamamos violencia simbólica, pero la violencia que lo genera, las causas, las condiciones que lo motivan, están en un lugar que no lo podemos ver a primera vista, que supone un análisis, pero que es condición de esa violencia, y es la violencia objetiva. Si hay algo que pensar acerca de la violencia en el fútbol y de cómo combatirlo, ¿no? Estoy pensando en un acontecimiento muy reciente, en un partido, no de la liga principal, en donde hubo gente que quedó, ¿no? en el CTI, es decir, al borde de la muerte por una situación que perfectamente previsible, que se puede, no es necesario, digamos, que ocurra. Bueno, pensando en esas situaciones, la forma de encararlo es pensar en estas condiciones objetivas y estructurales. No pensar que la violencia está ahí en el fútbol, en esas circunstancias, sino que hay condiciones objetivas. Entonces, en resumen, mi primer aporte sería eso. Bueno, si vamos a pensar la violencia en el deporte, pensarla como una expresión, como las expresiones que se dan en el lenguaje, como las expresiones simbólicas, las expresiones de violencia que puede darse en una situación de un robo, de un asesinato puntual. Bueno, todas son expresiones de modos más básicos, más estructurales, más de configuración de la cuestión, que no lo vemos a simple vista y que suponen y necesitan ser analizados. Ricardo. Bueno, me gustó algo que dijo Fernanda, que es la referencia de lo de la violencia subjetiva, aunque me gusta el término, el concepto, no viene exactamente por el mismo lado. Pero lo que empezaría es por... La violencia es como una forma de expresión de algo, sí, evidentemente. Es decir, entonces, y la violencia es algo que forma parte del ser humano desde sus orígenes evolutivos, y me temo que va a seguir formando parte siempre de alguna manera. Entonces, no podría decir que cuando alguien se propone algo así como erradicar la violencia por completo, llevarla a cero, no solo está haciendo una promesa falsa, sino que probablemente esté planteando un objetivo negativo, por ciertas razones, un objetivo que no convendría perseguir. Eso capaz que sobre eso hablo más en la segunda parte, que es más generalizar el tema. Pero en cuanto medio de expresión, en cuanto casi forma de vida para algunas personas, porque la violencia termina siendo parte de una forma de vida para muchos, pero mejor dicho, quizás probablemente no para muchos, pero sí para un número significativo de personas. Claro, el deporte es un caldo ideal de cultivo para eso, en el sentido que tiene que ver tiene un rasgo que lo habíamos mencionado la vez pasada, que es que el deporte no tiene un objetivo en sí mismo. Es algo que tiene un objetivo intrínseco que termina en una situación que se valora de manera completamente autónoma, y entonces eso hace que cualquiera pueda identificarse con eso. Entonces, y eso hace que sea un pasto fácil de apropiación para personas que son violentas. Es decir, es más fácil ponerse violento, es muy fácil ponerse violento siguiendo una camiseta, si uno quiere ser violento.
es más fácil incluso que hacerlo hasta por la religión o por la política, que son actividades que son instrumentales, que digamos que tienen objetivos mucho más definidos. Entonces, para algunas personas la violencia es un territorio, una forma de vida. Y entonces no es de extrañar que el deporte sea frecuentemente asociado con eso. Entonces, me parece que es casi inevitable. No me gusta, lo detesto. Es decir, yo digo, desde que llevo a mi hijo de pequeño al fútbol, padezco esto, odio eso, pero cuando me pongo a pensar es probable que nunca deje de verlo de alguna manera u otra. Es probable que siempre esté ahí. Entonces, obviamente debe haber políticas sociales, estrategias para limitarlo, para prevenirlo en lo posible, pero me parece que nunca va a dejar de estar ahí. Es decir, el sinsentido del deporte me parece que es un ámbito bastante hospitalario para el sinsentido de la violencia como forma de vida. Claro, hay algo en esto que dice Ricardo, que dice Fernanda, que tiene que ver, me parece a mí, con estos procesos de identificación que se pueden dar en el fútbol, de identificación colectiva. Digo, en un momento donde los proyectos colectivos suelen ser bastante débiles, ¿no? Digo, sobre todo en nuestro país la religión está muy debilitada. Proyectos colectivos ideológicos, en un sentido fuerte y político, también están muy debilitados. Entonces, ¿cuál es el nosotros que convoca? Y más en nuestro país, digamos, puede ser el fútbol como una puerta de entrada fácil para la cuestión colectiva, que podría ser, y pienso en alguien que Fernanda conoce muy bien como Balser, ¿no? Podría ser una excusa maravillosa para el asociacionismo crítico, es decir, para que esa asociación devenga en un movimiento de personas donde lo que se cultive, como decía Fernanda hoy, sea la virtud y no otro tipo de cosas. Pero si uno lo contrasta con la empirie, sucede que estas asociaciones en muchos casos son casi asociaciones para delinquir. Y el ejemplo que le voy a poner nombre y apellido al ejemplo que traías, Fer, de este fin de semana, partido entre Mar de Fondo y Deportivo Italiano, en la divisional C de nuestro país. Es esas canchas que frecuenta Barcelo. Bueno, sí, pero esto también lo voy a decir con cierta propiedad, porque hace un par de años mi pobre equipo que estaba en esa división en ese momento y ahora está nuevamente, me llevó a una cancha a ver un partido contra Deportivo Italiano. Y debe haber sido, después de la época de los 90, donde mis miedos eran más contra Peñarol y Nacional, un momento donde más tuve miedo en una cancha de fútbol, contra esa hinchada, donde se daba algo muy curioso. La mayor parte de los barras, porque esa es la hinchada de Deportivo Italiano, no visten los colores de su equipo, sino de los de uno de los cuadros grandes de nuestro país. Es decir, van hay una hinchada que va a ver a Deportivo Italiano vistiendo los colores, buena parte de ellos, de Peñarol, porque son barras de Peñarol. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Digamos, ahí está, y por eso decía que seguía lo que planteaba Fernanda y lo que planteaba Ricardo. Hoy, en determinados territorios, hay ciertas personas cuyo sentido vital, hasta desde un punto de vista, me cuesta decirlo laboral, pero que tiene que ver con sus ingresos de forma directa, están ligados a la violencia. Y a la violencia en el sentido delictivo del asunto, y que de alguna manera, me gustó que pusiera ese ejemplo, porque esto el otro día puso a un jugador en un CTI, porque un equipo se le ocurrió hacer un gol y encima festejarlo, y eso dejaba fuera a uno de los dos equipos, ¿no? Entonces, yo creo que el deporte y violencia, fútbol y violencia, tienen un grado terrible de ambivalencia, en el sentido de que puede ser esto, pero no solo podría ser, sino que es otra cosa. Y así como mencionamos este ejemplo, quiero poner otro ejemplo, que es la contracara. El otro día escuchaba a una jugadora de fútbol uruguaya que está jugando en Cataluña, fútbol semiprofesional, Gabriela Rodríguez se llama, y que acá formó parte del proyecto Minga, que está por ahí por la zona de Las Piedras, 18 de mayo. Y ella decía que el fútbol, y repetía
una frase que la mencionamos otra vez: el fútbol es vida, decía ella, que fue el fútbol la que la salvó provenía de un hogar muy humilde donde no había para comer, muchos hermanos, el hermano de ella en este momento está en la cárcel, unas situaciones complicadas, donde el proyecto Minga, a través de cuestiones que tienen que ver con lo deportivo, y pongo un ejemplo, un proyecto de fútbol callejero. Yo escuché fútbol callejero y digo que fútbol en la calle. No tiene que ver con fútbol en la calle, sino que es algo así, como un partido donde hay un X número de jugadores, X, de ambos lados, donde juegan al fútbol con buena parte de las reglas existentes, pero acuerdan otras. Por ejemplo, ¿sí?, si alguien insulta, es penal para el otro cuadro. Y así con otra serie de reglas donde se reivindican determinados valores que van en contra de la violencia. Y contaba Gabriela que esos eran partidos de rompirraje, ¿no?, donde podía pasar de todo, pero cuando se pasaba determinado límite, quien hacía de una especie de árbitro no decía pará, sino que la verdad era, él agarraba la pelota, la ponía en una bolsa y se terminaba el partido. Y esa es una forma, si se quiere, de generar otra cosa con todo esto. Pero como decía Fernanda, y capaz que lo tiramos a la redondilla nuevamente, es como la cara, el deporte de alguna manera muestra de forma más visible y contundente cosas que de fondo están en otro lado, ¿no? En eso que Fernanda denominaba una violencia objetiva, o en lo que podemos decir estructura básica de la sociedad. Y en eso voy a Adorno y lo tiro para que sea lo que sea. No tenemos por qué seguir el mismo orden, pero voy a Adorno en esta. Adorno tomaba a Freud en esto del malestar en la cultura, donde es la propia civilización la que genera la barbarie, que es lo que acabas de decir vos, Ricardo, ¿no? De otro modo. Pero Adorno decía algo así como que es una condición antropológica de este tipo de sociedad. Lo que daría a entender, y ahí yo sé que Ricardo no va a estar de acuerdo, lo que daría a entender, si uno lee a trasluz, que tal vez en otro tipo de sociedad, es decir, en otra estructura básica, no se diera esa condición en cuestión. ¿Respondo? No sé si exactamente no estaría de acuerdo. Lo hablamos quizás mejor cuando hablamos más de la violencia en general. Dale. Pero yo lo que pensaba es esto, cuando hablaba Fernanda especialmente de causas subjetivas y objetivas. Porque es cierto que no está mal, me parece correcto asociar a la violencia con ciertas formas de marginalidad, ¿no?, y de carencia, en fin, lo cual tiende a ser cierto. Pero yo me acordaba del asesinato del hincha de Peñarol, Fiorito, donde básicamente en Peñarol hay un problema endémico, que es que Peñarol se le ocurre celebrar el cumpleaños cierta fecha, y a algunos hinchas de Nacional les parece repulsivo eso, no pueden aceptarlo, pero es como literalmente no pueden aceptarlo. Entonces era un grupo de hinchas de clase media, algunos estudiaban estudiantes universitarios, otros hijos de profesionales que se juntaron en la sede nacional, quizás ingirieron algún tipo de sustancia, y se les ocurrió irse a la ciudad de Santa Lucía, donde se festejaban los hinchas de Peñarol, y mataron a un hincha armado. O sea, gente que no tiene ninguna situación estructural que uno podría decir podría correlacionarlo con la violencia. Y sin embargo, bueno, ahí están. Es decir, eso es lo que yo quiero decir. Es decir, probablemente a uno se le podría ocurrir asociar la violencia con cualquier tipo de causas estructurales, y sin embargo siempre encontraría ejemplos de personas que no están en esas situaciones y sin embargo tienen esas tendencias bastante claras. O tal vez eso tenga que ver con que identificamos, yo no le di contenido a esas condiciones de violencia estructural, no necesariamente tiene que ver con las cuestiones económicas. Por ejemplo, el sistema patriarcal también es un sistema que hace referencia a formas de organización y formas de autocomprensión de los individuos con cierto poder y cierta jerarquía,
y dominio sobre el otro que no necesariamente es mujer. O sea que podría llegar a hacer un análisis del caso que acabas de hacer, en donde identifique que allí hay un modo de ser, un modo de actuar, de legitimación, que no tiene que ver con ese individuo con nombre y apellido y con las circunstancias particulares que ciertamente son de violencia, porque subjetivo no refiere a que sea individual, sino que refiere a lo que se muestra, a lo que se ve, a la expresión que es identificable por el otro a primera vista, y adjetivada como un caso, identificado como un caso de violencia. Pero seguramente allí hay otras condiciones, o sea, ¿qué es lo que legitima que una persona empuñe un arma y considere que otros seres humanos no tienen derecho a la vida o valen menos que ellos, y a partir de ahí se genera la acción? Bueno, hay condiciones previas, que el análisis de esas condiciones es a lo que me refiero, que no quiere decir que no haya que evitar lo otro, que no haya que generar prevención, sin duda, pero también profundizar para entender las causales. Evidentemente allí hay un entramado de formas de pensar el ejercicio del poder, del lugar que ocupamos en la sociedad, de los derechos que cada uno tiene, de si somos iguales o no somos iguales, si unos valen más, otros valen menos, que funcionan detrás de ese tipo de acciones. A eso me refería. No necesariamente es lo económico o las diferencias económicas. Sí, con estructural, en mi caso no refería, digamos, a que la violencia tuviera que ver con una estructura donde esa violencia termina estando en los sectores marginales de la sociedad, sino que, porque lo podemos ver en el tránsito, también podría ser otro ejemplo claro del asunto, donde la violencia, tal vez no en su forma más extrema, o sí, tal vez no su forma más extrema, surge. Lo digo en el tránsito día a día, pero también incluso podemos pensar en picadas que se organizan específicamente, que conllevan riesgos intrínsecos de violencia. Y lo decía estructural en el sentido de que tiene que ver con un modo de entender la vida, de entender la sociedad, y de entender cómo nos tratamos los unos y los otros, digamos, de cómo nos relacionamos los seres humanos. Se me ocurre, hace unos años salió una nota, recuerdo, es otra dimensión creo que del tema que estamos planteando, pero en la percepción de la violencia, como traía recién Fernanda. Me acordé una nota que salió, creo que fue en Anfibia hace un tiempo, donde el titular era algo así como una pregunta que decía: ¿qué pasa cuando los violentos son los ídolos deportivos, por ejemplo? Acá ahí vamos a otro nivel, digamos, en términos de porque estuvimos hablando de las hinchadas, estuvimos hablando como en genérico, ¿no?, de las personas. Pero también, claro, cuando el deporte por entretenimiento, pero cuando se vuelve deporte espectáculo, ¿no? Y entonces, no sé, se llenó un estadio siguiendo a la despedida de Suárez, y esa persona toma como un ícono, ¿no?, de la cultura, toma como ciertas, o la cultura toma, o todos los medios tomamos algunas características de esa persona, y entonces se reivindica, digamos, esa gloria deportiva, y a través, ¿no?, se dota de contenido. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ha sucedido violaciones grupales de deportistas que son trabajadores del deporte, digamos, y también de algún modo glorias deportivas, ¿no? Y cómo el deporte también asigna, o por lo menos les da un lugar, apoyado mucho también no solo en los clubes, en los intereses de las asociaciones, sino también de los medios de comunicación que refuerzan, ¿no?, esta idea, que es una otra violencia, podríamos decir, o una forma distinta de violencia, que podría ser de algún modo de su vida privada, si alguien puede considerar como esos límites entre vida privada y vida pública, pero a su vez que a veces no aparecen tanto en debate, como ser en la sociedad, ¿no?, y como ser en vínculo con otras personas. Y recuerdo, que hay clubes que lo han resuelto muy, rápidamente, digamos, como sacando unos comunicados muy sucintos donde no se expresa esto como una problemática, y al mismo tiempo no da una oportunidad tampoco de trabajar eso al seno de como lo que trae ahora Fernanda, de este sistema patriarcal que se pone en discusión también, ¿no? Porque hay características, digamos, que se dan a veces en la práctica del deporte, que hace que ciertos valores se refuercen, como la garra charrúa, la hombría,
¿no? Poner algo más de uno que no es necesariamente ni el trabajo en equipo, ni de repente aquellos valores que podríamos decir que pueden ser compartidos o que trascienden el deporte, pero como eso también está legitimado. Y también está legitimado que uno vaya e insulte en cualquier tribuna y no en un teatro, por ejemplo. Nadie le dice, ¿no? Como había un pique hace tiempo, me acuerdo, en un programa creo que fue la de Bardanca, que decía, bueno, nadie se para y le dice a Julio Calcaño, que el actor que ahora no está más, pero bueno, que nadie le dice, che, Julio, lo tuyo es horrible. No pasa eso en el Teatro Solís, digamos. Hay como ciertos lo he visto en algún recital de rock, eso, pero sí. Claro, pero no es el teatro. común. Entonces digo, lo traigo porque también hay otras oportunidades de hablar de violencia que tienen como otras características, capaz que es como otra arista del tema. Eso último que decís, yo estoy muy de acuerdo incluso, pero comparto plenamente una cosa de que es cierto, uno va a una cancha de fútbol, y eso de vuelta me molesta mucho siendo con mi hijo, y es como un lugar donde el insulto está naturalizado. Es un lugar, insultos más horribles que a uno se le ocurran, insultos que en ningún otro contexto se pueden decir, y ahí se pueden decir sin ningún problema. A mí me molesta particularmente, pero me doy cuenta que al hincha de fútbol en general no le molesta mayormente. O sea, realmente lo tiene naturalizado. Sí. Y eso siempre me llamó la atención. Yo no sé si eso no tiene un sentido funcional. Es decir, yo no sé si no es una especie de estrategia de cualquier sociedad permitir esa clase de ámbitos donde la gente puede comportarse al límite y al borde. No sé si eso puede desaparecer. No sé si sería un objetivo de vuelta valioso promoverlo. Yo sé que a mí me molesta particularmente, pero me doy cuenta que yo soy hincha bastante especial. Yo jamás insulto, jamás y a mi hijo le enseño que no lo haga, pero me doy cuenta que estoy un poquito desubicado. Pero le pegas al perro en el fondo. De canalizar la energía violenta. Incluso hay como una reivindicación de eso como un folclore. Es decir, como una especie de folclore que está bien ir ahí e insultar al otro porque es otro. Y el otro día leí algo así, no tendría que haberlo anotado. Hay alguna teoría sociológica que de alguna manera podría, esto que decís, Ricardo, podrían causarse allí, que reivindica el rol de las barras como un lugar donde se encausa una violencia de forma organizada, del mismo modo que lo haría el boxeo, del mismo modo que lo harían otras actividades, ¿no? Ahora, lo que pasa, el problema que tenemos allí, no estoy avalando eso, cuando estoy avalando, que decir, no sé si funciona, no sé si eso si eso explica lo que sucede, pero luego hay otro problema, es cuál es el límite. Claro, cuando desborda. Un poco el mal chiste que hice recién y la apreciación que puede haber sonado desagradable, tenía un poco que ver con acotar una idea que creo que se planteó la vez anterior, que yo traía y que tenía que ver con qué tipo de energía se expresa, por ejemplo, en un partido de fútbol o cualquier tipo de competición deportiva en donde se enfrenten dos grupos, ¿no? Y hablábamos de la tradición griega y de la caracterización del espíritu dionisíaco, ¿no? El espíritu de la guerra, del conflicto, del sufrimiento, del dolor. Y ahora hablaste más adelante del malestar en la cultura, que está muy relacionado. Es decir, Freud toma en su análisis sobre los impulsos que están presentes en nuestra psiquis y que son motivo de la organización de nuestras estructuras y de nuestra vida, toma un poco de eso. Entonces, sin duda que a través del deporte se subliman impulsos, y muchos de esos son violentos, porque como dice Ricardo está en nuestra condición natural. Ahora, es cierto que puede haber distintas formas de sublimar esos impulsos y de expresarlos, y vos haciendo referencia a Adorno planteabas esto, bueno, dependiendo de repente de la organización social, del modelo, del sistema en el que nos encontremos, se canalizarán de un modo u otro. En el nuestro, un sistema individualista donde el sujeto ocupa un lugar absolutamente central, donde precisamos de el deseo, ¿no? Como y la satisfacción de ese deseo como un elemento motivador para el consumo, bueno, para algunas otras cosas más, parecería que las formas de canalizar se desbordan fácilmente, ¿no? Es decir, una de ellas es esa, la del deporte. O sea, si estuviera acotado a eso, yo también estoy de acuerdo con que
el insulto en la cancha. Y te voy algo más, por ejemplo, yo no creo no me gusta mucho la censura en el humor, porque me parece que el humor debe expresar eso que para la civilización, para el impulso civilizatorio es muy malo. Todo lo que tiene que ver con violentar al otro, ofenderlo, no hace a la convivencia, pero son canales que posibilitan no terminar en la muerte violenta, justamente, en los conflictos que generan mayor sufrimiento. Me parece que esos son dos canales en donde legítimamente se puede, sé que es una discusión y es un debate que no tiene una respuesta única y puedo modificar mi posición, pero creo que son dos canales en donde se debería habilitar, o es legítimo habilitar ciertos canales, que no desborde, porque también, como decía Patricia, funcionan como ejemplares. Claro. Determinadas personas en determinados contextos. Entonces, una persona que se dedica al stand-up o un famoso deportista funciona también de modo ejemplificante para el resto de la sociedad. Y cuando se desborda, entonces ya salí envalentonado del partido de fútbol y cometo las atrocidades de las que acaban de hablar. Bueno, eso no es legítimo. Y la posibilidad de poner ese límite es la mayor dificultad, ¿no? Hablando de límites, tenemos que ir a una tanda, pero antes creo que Ricardo nos va a presentar un tema musical que eligió para este programa. Yo elegí al gran, pero gran Morrissey, ¿no? En realidad Morrissey, ¿no? Porque nadie... Sí. No le decimos a Descartes, le decimos Descartes. Bueno, Morrissey es Morrissey. De hecho, hay una canción... Hay una canción que... Morrissey. Sí, y hay una réplica de esa canción que se llama Megadeth. Sí. Así que toda esa mitología la pueden consultar y es muy divertida. Morrissey es un gran compositor de canciones. Fernanda hablaba de la censura y de Morrissey es alguien que ha combatido toda su vida la censura, que ha puesto sobre la mesa el combate a ciertos estereotipos y cosas cuando no estaba de moda hacerlo, y que después ha sido censurado por quienes supuestamente deberían ser sus aliados ideológicos, digamos, en vueltas de la vida muy raras. Así que bueno, tiene una discografía notable con los Smiths y solista, y esta canción que se llama The First of the Gang to Die es una canción que habla de un tal Héctor, que es una especie de líder de una pandilla, pero ni siquiera está claro que sea un líder, es el primero que tomó un arma y cayó muerto. Entonces, la canción parece una romantización de la violencia, incluso tiene una cantidad de versos que hablan que relacionan amor y violencia, pero en realidad la canción termina diciendo que Héctor es un estúpido, o sea que tiene esos dos lados, ¿no? Es decir, la violencia es romántica, tiene algo de atractivo, de glamoroso, y también es estúpido. Entonces me parece que la canción muestra de modo muy notable esas dos facetas. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Los Angeles, you are too hot. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, you have never been in love until you've seen sunlight thrown over smashed human bone. We are the pretty, petty
a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first last lad to go under the sword. Not very rich and the very poor, and he stole all hearts away. He stole all hearts away. He stole all hearts away. Hey, 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 he stole all hearts away. He stole all hearts away. Hey, hey. Ya lo decía Lelutier, en estos tiempos El sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función. Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18:30. Hola, queridas, querides y queridos escuchas de Uniradio. Les habla Flavio del proyecto musical Amigobio y les quiero invitar para nuestro próximo toque este viernes 13 de septiembre en Blues Bar junto a Eros White. Vengan luqueadas, vamos a pasar la bomba. La Universidad de la República desarrolla actividades de enseñanza, investigación y extensión a través de casas y sedes universitarias en 11 departamentos de Uruguay. Acércate a conocer experiencias transformadoras en todas las áreas del conocimiento. UDELAR en todo el país. Martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify. Vida universitaria. Cursos iberoamericanos. Montevideo fue designada como la próxima sede de los cursos iberoamericanos. En este marco, la Universidad de la República y la Universidad Internacional de Andalucía organizan hasta el miércoles 11 de septiembre un programa de 3 cursos dirigidos a la comunidad universitaria iberoamericana. Contacto eduper@fca.edu.uy. Más información en fca.udelar.edu.uy. Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Volvemos con el banquete en este programa de martes. ¿Qué nos dice la violencia en el deporte? Como ustedes saben, en las tandas de este programa, el programa sigue sucediendo. Tendríamos que grabar, Marce, traer un grabador para después pasarlo y ya nos vamos. Sí. Ya después nos vamos. Así que retomamos entonces la conversación con Ricardo Marquicio y con Fernanda Diab. Paso pelota, porque ya estaban ustedes conversando sobre si quieren retomar esa charla para compartir o quieren seguir por alguna línea de las
ya trazadas. Alguien ha dicho que lo mejor de los programas sucede en las tandas. Yo no sé si es así, pero se picó un poco en la tanda a partir de lo que había mencionado Fernanda, de el humor, los límites del humor respecto a la violencia, y la canción que trajo Ricardo para compartir, ¿no? Y en ese sentido también hay todo un asunto respecto a las formas de arte y la violencia que podría estar inscripta en un posible sentido, y cómo de este modo hay canciones que no se tocan más. Porque no se tocan más, no por una decisión a veces del artista consciente. En última instancia es una decisión del artista, pero quiero decir, no es que el artista diga, bueno, yo no toco más esta canción porque en realidad ya no me representa, sino que tiene que ver con ciertas presiones sociales, por el mensaje que da la canción. Y bueno, pensábamos en varios ejemplos, pero a mí el primero que me viene a la cabeza es una canción de Loquillo que se llama La Mataré y que tiene que ver con la historia de un tipo que a modo de amenaza, si ve a su amada, la va a matar a punta de navaja besándola una vez más, porque allí claramente se expresa un sentido propietario un sentido propietario del amor dentro de una sociedad patriarcal, ¿no? Y entonces... Bueno, el Run for Your Life, que es la canción que cierra el Rubber Soul de los Beatles, es una canción de John Lennon, es la misma temática, pero mucho peor elaborada. O sea, la de Loquillo es una canción mucho más elaborada. Claro, ¿no? Y entonces, lo que uno... A ver, mi lectura, si la hago lineal, porque de alguna manera esto no lo habíamos pensado, esto surgió en la conversación. Mi lectura lineal es... Si tenemos que cancelar determinadas expresiones porque entendemos que en sí fomentan la violencia por hablar de violencia, bueno, esto ya es un síntoma de una sociedad muy violenta. Sí, porque uno podría entender que esas descripciones, lo voy a tomar de ese punto de vista, no son descripciones en sentido estricto, pero que esas descripciones de situaciones... justamente uno podría entender como modos de exhibir o desnudar situaciones que podrían lograr que pongamos cierto sentido crítico sobre lo que está sucediendo. Y parece que lo que elegimos es algo así como poner un telón, porque eso lo que podría llegar a suceder es generar mayor violencia. Y bueno, a mí me complica ese tipo de cancelaciones. Me resultan más violentas que la violencia en sí. Creo que pasa un poco con lo que pensábamos anteriormente, con esto de los modos de solucionar la violencia en el deporte. Otra vez, tomar como causa lo que es un síntoma nos confunde en cuanto a la manera de enfrentarlo. Aunque lleguemos a un punto que estemos de acuerdo en que es inevitable el rasgo de la violencia en términos antropológicos, luego los canales difieren. Y en este caso sería confundir un elemento, ¿no? En este caso uno artístico, que podríamos tomar como una forma de generar empatía frente a determinados problemas, ¿no? La sensibilidad, por supuesto que cambia, y podría ser una expresión artística que genera indignación y que le tiran, genera violencia por violencia, ¿no? Me indigna lo que estás haciendo porque es violento y te violento. Bueno, pero supongamos que simplemente pierde público el artista, ¿no? Bueno, es una expresión de una nueva sensibilidad, pero a lo mejor creo yo que sería una pérdida cultural, porque podría ser un elemento que no solamente te está demostrando que hay un cambio de la sensibilidad y tenés con respecto a qué contrastarlo, porque si perdés todas aquellas expresiones, ¿no? Cancelás todas las expresiones que considerás que afectan la nueva sensibilidad, no tendrás con qué contrastar y saber cuál es la buena, ¿no? forma de sensibilidad y cuál es la mala. Y también perdés aquellos elementos que para la educabilidad, claro, ¿no? de ciertas virtudes o disposiciones, o siquiera empatía con respecto a la violencia. Es decir, ojalá no vivamos, por ejemplo, la violencia de la guerra, y sin embargo uno se estremece ante determinadas cosas, y la mejor manera de conformar esa forma de estremecerse muchas veces es leyendo, es a través de la literatura,
que nos enfrentamos a situaciones de violencia que no las hemos experimentado personalmente, pero que porque tenemos la capacidad de la imaginación y desarrollamos lo que se llama la empatía, que es uno de los elementos fundamentales para construir, ¿no?, comunidad, es que nos horrorizamos ante algunas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expresiones de censura o de cancelación. No son sinónimos, no son lo mismo, pero de un modo u otro expresan algo que tiene una función social. Sí, una cosa que estamos perdiendo probablemente sea la posibilidad de cultivar un sentido crítico que nos permita enfrentarnos a cosas que en principio nos pueden rechinar o molestar, ¿no? Es decir, que no tengamos la capacidad de percibir esas cosas, ¿no? Que seamos tan literales incluso, ¿no? Es decir, que tomemos todo como una especie de proclama de guerra contra nuestra forma de pensar, ¿no? Es decir, por eso que decía Fernanda, ¿no? El antídoto contra eso es probablemente la literatura, las buenas canciones, las películas, es decir, la filosofía, evidentemente, ¿no? Es decir, las cosas que nos generan cierta disonancia, ¿no? Y que nos obligan a repensar, a darle vuelta a los temas desde ángulos que no habíamos visto, ¿no? Es decir, por eso sí, probablemente una forma en que no se debería combatir la violencia es censurando o cancelando, ¿no? Evidentemente. Sin duda, sí. Estamos los tres de acuerdo en esto. Acá la cuarta No, me hacen acordar nada que ver, pero viví la década, sí, el 90 creo que fue cuando se separaron las hinchadas. Por ejemplo, yo que soy muy futbolera, y yo lo viví con una angustia tan grande, porque recuerdo toda mi infancia yendo al fútbol, hinchado en un cuadro chico, sentada en la mitad de la hinchada, una grande, digamos, de cuadro grande, quiero decir. Y recuerdo que había así como cierta, bueno, tal vez ciertas chicanas, digamos, del orden de algunos comentarios, pero no pasaba más de eso, por lo menos así lo recuerdo yo. Y luego, bueno, se tomó esa decisión después de algunos sucesos, digamos, bastante desafortunados, de separar. Y claro, después fue como casi irremediable que eso se instaló. O sea, ¿no? Como también esas medidas tan drásticas, digamos, ¿no? En términos de separación, de esto ya no se concilia, entonces no quiero decir que sea más fácil, pero de algún modo parece, ¿no? Como eliminar, ¿no? esa franja de convivencia posible, y entonces quedan unos de un lado y otros del otro, y parece que esas son las medidas que siguen sucediendo. Y ahí viene toda la presencia de la represión, la policía, como hay un poco también como dando cuenta de que como esto es tan violento, este deporte es tan violento, cosa que capaz que uno no lo percibe así, ¿no? Pero cómo también se va instalando, digamos, en términos de discurso, en términos de convivencia cotidiana, que uno ya empieza como ya no recuerda, ¿no? Cómo era su vida cuando esto no era así. Y qué peligroso me parece eso, porque después es irreconciliable, o sea, volver a convivir, digamos, de otro modo posible, que no es que conocemos, que es de unas décadas, digamos, tampoco es, no fue siempre así, digamos, ¿no? Bueno, y cómo pensar para adelante, cómo podría ser, no empeorando esta brecha, digamos, de algún modo, ¿no? De esa separación tan irreconciliable. Ni idea, se lo dejo a ustedes, que son las personas que piensan cosas. Esto de asociar ideas, ¿no? Pero esto que traías vos, a mí me parece que hay un peligro aún mayor, que es el trasvasar esa separación y esos fenómenos de exclusión a la vida política. Tal vez no lo estemos viviendo de forma directa en nuestro país, pero crucemos el charco, ¿no? Y cómo se están dando fenómenos que tienen que ver con ese tipo de exclusión. Yo creo que Argentina es un lugar, además, donde hay como una especie de futbolización de la vida, en el peor de los sentidos que uno pueda entender la palabra futbolización, digamos, ¿no? No desde el fútbol es vida, sino en esta cuestión barra brava, ¿no? Desde cancionar todo. Digamos, vas a ver una banda de rock y la alentás del mismo modo que alentás y las propias bandas de rock se futbolizan. Claro. Hacen canciones que parecen canto de fútbol. Exactamente, sí. No, pero eso también pasa en las marchas, ¿no? Y también se está dando este fenómeno donde, por lo menos en la última campaña electoral, parte del discurso de ciertas posturas políticas es: vamos a terminar con
tal movimiento político. Es decir, el objetivo ya no es solo hacer esto o lo otro con el Estado, sino hay que acabar con el tal ismo, ¿no? El que fuera. En este caso es el kirchnerismo, pero no me importa cuál sea, ¿no? Y donde quien llega a ser presidente de la República, en esto que hablábamos de los modelos, ¿no? Posiblemente hoy en nuestros países sean más modelos ejemplares los jugadores de fútbol que los políticos. Pero bien, excluida esa consideración, tenemos justamente algo que sería un modelo, que es un presidente, de algún modo es un modelo, que llega a ese lugar de una forma sumamente violenta, con un discurso completamente violento y de exclusión del otro. Y bueno, es de algún modo ahí hay como un límite importante, así como vos lo veías, Pati, respecto a la convivencia en una cancha de fútbol, a la convivencia política. Y me parece que esto es un peligro hoy que por lo menos atraviesa toda la sociedad occidental. Sí, Argentina creo que abandonó la convivencia política pacífica hace bastante tiempo, hace un montón de tiempo, y simplemente ahora estamos viendo un fenómeno de exacerbación de eso, pero... Sí, no es nuevo. Pero se arrastra hace muchos años, y sin duda, y el contraste con nuestra realidad es, por lo menos es digno de celebración aquí. Aquí no se han cruzado ciertos límites y no se ha llamado una estrategia de aniquilación del otro, como en Argentina está pasando desde hace bastante tiempo. Bueno, ahí yo insisto en que la violencia expresada en el lenguaje, en las políticas, que decía Marcelo, que está ocurriendo en Argentina, es otra vez una expresión de una violencia estructural, dominante, que tiene que ver con concebir el orden social como un orden jerárquico. Y entonces supone, o sea, hay impulsos de resistir a cualquier intento de modelo igualitario o democrático, en donde las personas sean consideradas como libres e iguales principalmente. Y entonces hay una afectación de eso, y el trasfondo es un trasfondo de un orden social que se nutre de pensar en términos de jerarquías y de desigualdad entre las personas. Y entonces eso posiciona a algunas personas que momentáneamente están en el poder, no importa el signo, como detentando una autoridad que puede llevar a eliminar al otro. Y eso se traduce en expresiones de fundamentalismos de cualquier tipo. Puede ser en el deporte, puede ser en la política, puede ser en la religión, pero tiene que ver con la negación del otro como un igual. Sí, de hecho me parece que eso es una cuestión que atraviesa tanto la sociedad, porque este modelo jerárquico que se aplica, insisto, a cualquier configuración, o casi cualquier configuración colectiva, termina siendo algo así como el juego de la silla. Es decir, donde habemos varios y varias compitiendo en ese juego, donde en última instancia va a quedar una silla sola, ¿no? Es decir, que va a ser quien está en la cumbre de la cuestión. Y ahí, en ese sentido, me parece que se ven fenómenos de violencia de una forma mucho más simbólica que lo que sucede en una cancha de fútbol, pero que, por ejemplo, atraviesa también la academia. Donde hay formas jerárquicas que hacen que haya gente que sea más que otra, y que haya gente excluida, así como los hay en otros ámbitos de la vida, digamos, porque esa igualdad, más allá de los concursos y todo lo que pueda hacer legitimar la jerarquía académica, también me parece que termina expresando a veces ciertos formatos de violencia simbólica. Polémico. Polémico. Aunque ustedes no lo crean, yo los voy a dejar contestar, pero son las 6 de la tarde. ¿Pueden creer esto que nos está pasando? Yo solo voy a decir que, bueno, tengo mi escepticismo de asociar a la violencia con la jerarquía. Digamos,
para ponerlo en términos dicotómicos, entre el mundo, la explicación de Hobbes del mundo y la explicación de Rousseau del mundo, yo tiendo a simpatizar más con la de Hobbes. Bueno, pero da un titular de cómo es la de Hobbes, porque no todos... Quiero decir que, primero, dudo mucho que alguna vez vivamos una sociedad que no sea de alguna manera jerarquizada. Es decir, entonces... una sociedad más democrática no es necesariamente una menos jerarquizada. Bien. Entonces tengo mis serias dudas de cómo podría ser eso, ¿no? Digo, descreo bastante de esa posibilidad. Segundo, me impresionó mucho el libro de Steven Pinker, que se llama Los ángeles que llevamos dentro, donde da pruebas irrefutables de que la época menos violenta que existe es esta. Vivimos en la época menos violenta que existe, medida por cualquier indicador que se nos ocurra. Uno muy evidente es la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la sociedad más violenta del mundo? ¿Cuál que ha existido? La de los recolectores y cazadores, que era la más igualitaria. Lo que ha disminuido la violencia básicamente han sido las estructuras de poder. Entonces probablemente el desafío que tenemos es en una época menos violenta en general, donde además hay un cierto progreso moral, donde nuestras formas son menos violentas, y nuestra percepción del mundo es menos violenta en general. O sea, hay cosas que no aceptamos, que antes aceptaban. El desafío probablemente es lograr toda la disminución de violencia razonable que haya, manteniendo los valores que hemos adquirido. Me parece que por ahí iría mi percepción. Hobbesiano también en el sentido de la afirmación de la estructura de poder que de alguna manera limita. Claro, si no hay claro, exactamente. Sí. Si desaparece la estructura de poder, tenemos el máximo escenario de violencia posible. Lo que hay que pensar es cuáles son los criterios que definen esas jerarquías de poder, ¿no? Porque suelen reproducirse y ser siempre los mismos los que están en el poder. No, sí. Claro, por eso una cosa es la justicia y otra cosa es la estructura de poder. Lo que limita la violencia más directamente es la estructura de poder, cualquiera sea. Después, o sea, nuestro desafío pues justamente es hacer que el poder sea justo, logre buenos objetivos, que cumpla esa función que puede cumplir y que además haga cosas que son buenas. O sea, no querríamos vivir en un mundo libre de violencia, pero horrible en otros sentidos, ¿no? De explotación, de miseria. No quisiéramos eso. Claro. El desafío es combinar las dos cosas. Algo muy complejo. Ahora, entiendo en esto de que es el momento menos violento, en un sentido de aquello que podés cuantificar, es decir, de la violencia expresa y física, si se quiere, y no digo porque es mucho más difícil el poder cuantificar la violencia simbólica, digamos, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que nos preocupa tanto la violencia simbólica porque ha decaído la física. No, o sea, no lo niego. Es decir, es como que tenemos tiempo de preocuparnos por la simbólica, porque antes la preocupación era que las probabilidades que teníamos de morir al salir por esa puerta eran altas. Sí. No. Esta era mi forma de introducir la canción con la cual nos vamos a despedir. Era un truco, entonces. Como igual casi quedó todo. este tema, Quedó este tema para otra conversación, bueno, me parece. Y yo creo que podría sí, ser esta podría ser una introducción al siguiente banquete. Yo creo que sí, quedaron cosas por decir por ese tema. Porque justamente la canción con la cual vamos a cerrar tiene un poco que ver con esta discusión, donde el Indio Solari, que es quien hizo la letra, dice que violencia es mentir, porque nuestro amo juega al esclavo. Y nos vamos con eso. Y nos vamos con eso hasta el próximo martes. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich, Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela, Ramiro Brianza y Juliana Dancilia. Mucha tropa riendo en las calles, con sus muecas rotas cromadas, y por las carreteras valladas. En el programa de hoy participaron Morrissey, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Ricardo Marquicio, Fernanda Diab. Nuestro amo juega al esclavo.